y me permito presentar a Isabel Piper, que es psicóloga de la Universidad Diego Portales en Chile y doctora en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona en España, con una tesis que se tituló Obstinaciones de la memoria, la dictadura militar chilena en las tramas del recuerdo. La menciono porque es que siempre me encanta hacer un recorrido de las diferentes, de dónde empezaron las inquietudes temáticas y de investigación. Actualmente Isabel es coordinadora de posgrado del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile y es coordinadora del programa Psicología Social de la Memoria en esta misma universidad. En la misma Universidad de Chile, que ha sido su casa desde 2006, si no estoy mal, si averigüé bien, ha desempeñado distintos cargos como coordinadora del área de Psicología Social, doctorado de Psicología y coordinadora del doctorado de Psicología en la Facultad de Ciencias Sociales. Para rescatar algunos reconocimientos académicos, fue becaria de la Cátedra Calas, que es ese otro centro, Merian Civilian Center que les mencioné, cuya sede está en Guadalajara. En 2023 fue becaria de esta cátedra y tuvo una estancia en las universidades de Bielefeld y de Kassel acá en Alemania. Obtuvo también el reconocimiento de la obra Espacio y Recuerdo, Archipiélagos de la Memoria en la Universidad de Chile en el 2014 y el Premio Mujer Generación Siglo XXI en 2009 en la misma universidad. Hemos sacado unos libros de la biblioteca del IAI que tienen o un artículo o son ediciones hechas por Isabel, así que los vamos a circular para que ustedes los puedan revisar. Si tú me ayudas, Isabel, para irlos pasando. Ahí tenemos Ciudades, Memorias y Territorios y Alimentos. Ese es el más reciente, si no estoy mal, es de 2021. Tiene un capítulo que escribió Isabel sobre el tema de memorias colectivas y ciudadanía y educación. También está el libro Espacio y Recuerdo, Archipiélago Memorias en Santiago de Chile, que editó Isabel junto con Evelyn Evia Jordán en 2012. Y el libro editado también que se llama Memoria y Derechos Humanos, Prácticas de Dominación o Resistencia, a cargo, pues edición a cargo de Isabel. Hago un paréntesis pequeño para hacer una publicidad también de que en nuestro instituto existe toda una serie de colecciones virtuales que pueden ser, o sea, desde el catálogo del instituto, el catálogo de publicaciones puede ser accedido online, en línea, y pues obviamente mirar la diversidad de libros que hay allí, pero también hay alguna parte de las colecciones especiales nuestras que han sido digitalizadas. Entonces tenemos, los invito y las invito a que las revisen. Son colecciones, por ejemplo, sobre temas como novela popular española, estampados mexicanos, revistas culturales de América Latina, cancioneros, anuncios de teatro. Son unas colecciones muy bellas porque se pueden ver las fotografías de todas estas colecciones especiales y creo que han sido últimamente mucho más utilizadas para investigación por parte de nuestros y nuestras investigadoras visitantes. Bien, no alcanzo a mencionar la cantidad de proyectos de investigación en los que ha participado Isabel desde 2007, pero sí encontré un patrón en temas de memoria colectiva, prácticas de resistencia, interseccionalidad y derechos humanos. Finalmente, me gustaría resaltar que Isabel fue candidata a la dirección ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en el que ha venido participando desde hace 20 años y fue miembro de su comité directivo también entre 2015 y 2022. Y del programa que presentó, me tomé el atrevimiento de leérmelo con calma. Y hay un concepto que me llamó mucho la atención, que fue el concepto de Tincuy, que lo proponías como una forma, una filosofía de proyectar, digamos, la organización de Claxo. Y ese concepto es un espacio donde convergen conocimientos académicos populares y ancestrales en un diálogo reflexivo que promueve la transformación social. Para la cultura andina aymara, un tincuy es un acto físico y proceso simbólico de negociación y aprendizaje mutuo. Entonces, con esa motivación, creo que es un buen marco para darte el paso a tu intervención, Isabel. Muchas gracias por venir y bienvenida al Instituto Iberoamericano. Gracias. Qué emoción, uno hace esos programas y piensa que jamás nadie los va a leer. No, yo no los leo. Bueno, muchas gracias por estar aquí a todos ustedes. Bueno, muchas gracias Carlos, Bárbara, Peter y también Clara por la gestión de este espacio. Tuve además el agrado de estar con el grupo de Mesila en La Plata en el mes de noviembre, ¿no? Un encuentro que fue tremendamente interesante. Y bueno,
A mí como una intro, a mí me acomodan más los espacios dialogados que los espacios de conferencias. Como ven, no soy ni muy formal ni nada, entonces si quieren interrumpir o levantar, aquí la colega de mi facultad, vecina de oficina, si quiere contradecirme o aportar a lo que estoy diciendo, yo encantada de la vida. Y bueno, contar un poco lo que voy a hacer y lo que hemos estado haciendo. Efectivamente, yo coordino un programa que se llama Programa de Psicología Social de la Memoria, que es un programa de investigación, docencia y acción política en el campo de la memoria, los derechos humanos, las violencias políticas, en un sentido muy amplio. Y los últimos, en realidad, veníamos trabajando temas de violencias insurreccionales y grupos armados, sobre todo en la postdictadura chilena, cuando fue la revuelta popular, o también llamada levantamiento social o estallido social en el 2019 en Chile, donde estábamos terminando una investigación sobre lucha armada en transición. Entonces giramos el tema y nos pusimos a trabajar precisamente el tema del levantamiento social, en el que también participamos como equipo. Entonces también ha sido un proceso bien difícil y también interesante de investigar un proceso en el cual estuvimos y estamos muy involucrados de distintas maneras y con afectos muy puestos ahí. Y como es un tema como muy también afectivo, y quería como partir esta ponencia presentando un pequeñito video que no es mío, lo hicieron estudiantes secundarios en esa época, que me gusta mucho, y es solamente para ir poniéndonos en el clima. Por años la clase trabajadora ha sido sometida a vivir en la normalidad que nos han impuesto los poderosos. Nos roban nuestra fuerza de trabajo y se enriquecen a costa de nuestras vidas. Pero el pueblo ha dicho basta, Chile despertó y dijimos, no estamos en guerra, estamos en rebeldía. Sabemos que el enemigo de todos los pueblos es el capitalismo y el patriarcado. Este modelo económico y social es el que mantiene los privilegios de los ricos y poderosos. Por eso ocupan todas las fuerzas para defenderlo. Sin embargo, salimos a las calles y nos dimos cuenta que la primera línea es más noble que cualquier institución que dice proteger al pueblo. Creíamos que el sueldo, las pensiones y la salud eran problemas individuales, pero no, era un problema de todo el pueblo, y que juntos y juntas, con solidaridad y compañerismo, podíamos ser más poderosas. Ante la represión, con el aprendizaje de nuestros pueblos hermanos que han salido a la calle, respondemos con autodefensa, enfrentándonos contra esas fuerzas que nos quieren mantener explotadas, sumisas y calladas. Somos millones quienes estamos dispuestos a transformar la realidad, y aunque han intentado cerrar nuestros ojos y encarcelarnos, seguimos de pie. La lucha es larga y debemos prepararnos para los desafíos del futuro. Estamos convencidos y convencidas de que con rebeldía, organización y con la fuerza de la clase trabajadora construiremos otro modelo, donde seamos nosotros y nosotras con nuestras comunidades quienes decidamos sobre nuestras vidas y cuerpos, acabando de una vez con el abuso y opresión que nos impone el patriarcado. Con la rebeldía que mostró el pueblo desde el 18 de octubre, estamos escribiendo nuestra propia historia, y aunque a algunos les moleste, nos volvimos a llamar pueblo. Organízate, todo el pueblo a primera línea. En la plaza de las estatuas sin cabeza, 1.000.000 de cartas cuchillo vuelan por el aire. En pie los que van a bailar sobre el alambre. Bueno, un poco para recordar, por si acaso, es que siempre me preguntan lo mismo, así que lo voy a decir. Este gesto tiene que ver con las mutilaciones oculares, que no sé si saben, pero hubo en el proceso de la revuelta más de 500 personas con daño ocular. Entonces, en ese momento se hacía este gesto como un gesto de protesta y de denuncia y de resistencia. Uno se cruzaba con un policía y hacía así, ¿no? Y eso era un gesto político importante, por eso todas hacen así. Bueno, para esto lo voy a pasar muy rápido, pero solamente como para poner en contexto de lo que voy a hablar, porque lo que quiero trabajar es qué pasa hoy con la vida social en relación a lo que fue esta revuelta, específicamente qué pasa con las disputas por la memoria o por los sentidos, ¿no? Qué relatos se construyen en torno a lo que pasó y cómo se relacionan esos relatos
con las políticas de protección o de abuso de los derechos humanos. Eso es lo que voy a trabajar. Pero para eso necesito poner un poquito en contexto, entonces voy a hacer un recordatorio. Yo voy a pasar muy rápido por acá, pero si es que alguien tiene dudas, no tengan pena colombiana en interrumpirme y preguntarme lo que sea. Bueno, el 18 de octubre están las grandes movilizaciones y protestas, producto de un llamado de evasión o de llamado de acción directa hecho por estudiantes secundarios y secundarias, ¿no? Esto se produce por el alza del precio del transporte público y frente a este llamado de evasión hay una fuerte represión que lleva a las personas a salir a la calle y a protestar y a decir, no, ya basta de represión. Hay que decir que en Chile hay una historia represiva permanente y continua que no termina con la dictadura, ¿no? La transición chilena, como la mayoría de las transiciones, es una transición tremendamente violenta, donde sigue habiendo mucha represión y violación a los derechos humanos y mucha criminalización de la protesta. Entonces, esto no es nuevo, pero sí es nueva la masividad y la exagerada agresividad con la cual enfrentan movilizaciones de niños, niñas y adolescentes. Entonces, la reacción del gobierno es aumentar la represión, aumentar la violencia, y esto, en vez de provocar el apaciguamiento de las protestas, las incentiva y hace ya que haya una salida masiva a la calle y se transforme, ¿no?, en una revuelta popular que dura 5 meses y que en realidad no termina, sino que es clausurada con las medidas de confinamiento producto de la pandemia. Entonces, una cosa importante que voy a mencionar estos acontecimientos porque los voy a retomar después. Una cosa importante es que el 12 de noviembre hay un ambiente de mucha acción política, de mucha efervescencia, como decía, también de mucha represión, y en ese contexto, en un contexto donde los rumores y aparentemente, por lo menos lo que se pensaba en la calle y lo que se interpreta ahora, el presidente Piñera estaba a punto de ser destituido, un presidente que ya prácticamente no estaba gobernando. Hay que decir que Chile es un país donde no hay una tradición de que los movimientos populares voten a los presidentes, no como en Argentina, que han habido 5 presidentes en 10 días, o en otros países latinoamericanos. En Chile no, bueno, creo que hay 2 en la historia. Pero el acuerdo estaba muy tensionado eso, y la clase política se reúne y firman lo que llaman el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que es un acuerdo para hacer una nueva constitución. Nosotros todavía tenemos la constitución política de Augusto Pinochet, y que bueno, el cambio constitucional es una demanda muy sentida por el pueblo chileno desde hace muchísimos años, ¿no? Sin embargo, este es un acuerdo que es una estrategia de la clase política para resolver el conflicto en forma institucional y que es leída con mucho desconcierto por partes importantes de la sociedad movilizada, produce muchos conflictos y contradicciones. No cumple con el efecto inicial de clausurar el conflicto, porque hay una parte importante de manifestantes que no se pliegan al pacto. Hay mucho debate, como decía, mucho desconcierto, mucha incomprensión de qué se trata este acuerdo lleno de letras pequeñas. Es una reiteración, una repetición de un acuerdo que llevó al plebiscito de 1988, que le dio continuidad al modelo económico y político de la dictadura. Es algo nuevo. De qué se trata esto, ¿no? Y produce muchas tensiones y mucho conflicto al interior de los movimientos y de las movilizaciones. Sin embargo, las movilizaciones continúan y empieza a centrarse el debate mucho en el acuerdo. Vienen las vacaciones de verano, que en Chile son en enero y febrero, y luego el 8 de marzo la marcha feminista más grande de la historia, luego de lo cual viene el confinamiento por la pandemia. A pesar de la pandemia, se hace el plebiscito, ¿no?, que un 78%, el primer plebiscito, que era un plebiscito donde había que votar si se estaba de acuerdo con cambiar la constitución y cómo, que habían 2 modalidades, una convención mixta constituida por parlamentarios y
en ejercicio y por personas elegidas para eso, o una convención 100% elegida. Gana muy mayoritariamente, casi el 80%, la idea de que sí hay que transformar la Constitución y que se tiene que hacer con una convención elegida 100% por el pueblo. En septiembre, después hay un plebiscito de salida, es decir, hay un texto constitucional, se elige una asamblea en la cual se rompen los pactos políticos de la postdictadura y promete, ¿no? Aparece que va a ser posible rebasar los límites impuestos por el acuerdo y esta constituyente, a pesar de todas las limitaciones impuestas por el gobierno de la época, logra escribir un texto que se llama plebiscito y que pierde. Después se hace otro texto, o sea, el gobierno en ese entonces, ya el gobierno de Boric, designa o se arma, se constituye otra convención, esta vez de carácter mixto, que arma otro texto que también es rechazado en el plebiscito de salida. Eso como síntesis de la época. Bueno, después de eso, bueno, el 22 es elegido Gabriel Boric, que todavía le quedan unos días de presidente. Boric sube o es elegido con un programa muy vinculado a los movimientos sociales, es decir, que él viene de los movimientos sociales, muy vinculado a los discursos de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, en el ejercicio de su gobierno se han aprobado varias leyes de criminalización de la protesta. No ha habido un proceso de reparación a las víctimas de la violación de los derechos humanos durante el estallido social, y las políticas de derechos humanos que las ha desarrollado básicamente en relación a las desapariciones forzadas en el periodo de la dictadura militar. Boric, hasta el día de hoy, cuando es interpelado, ¿no? Generalmente por la derecha, a decir, bueno, pero tú y tus cercanos, ¿no? Que participaron en la revuelta, él dice, no, perdón. O sea, yo fui a la marcha del 25 de octubre, que fue la marcha más grande de la marcha de todas las marchas se le llamaba, pero hasta ahí, ¿no? Yo no estoy de acuerdo ni con la violencia, no estoy de acuerdo con las formas, no estoy de acuerdo con el método, y se desmarca. Bueno, hoy, en unos días más, el 11, asume el nuevo presidente electo, que es el presidente Kast, que es, a diferencia de Boric, es elegido con un programa de gobierno que busca o que promete controlar el caos en el que se ha generado, ¿no? La idea o el discurso de opinión pública. Estamos en una situación muy caótica y que hay que restituir o restaurar el orden, ¿no? Una de las cosas que critica a Piñera, que era el presidente también de derecha en el momento del estallido, es que no tuvo la suficiente mano dura. Y él promete que si hubiese un nuevo estallido, él lo reprimiría, no lo reprimiría, lo controlaría o lo manejaría, él dice, con coraje y con fe, y sobre todo con mano dura. Puse esa foto porque esta es la foto presidencial, la foto oficial que tienen todos los presidentes, que se ponen en las oficinas de los servicios públicos. Desde la postdictadura, la foto oficial no trae el escudo nacional chileno, que es un símbolo muy utilizado por la dictadura y muy controversial. Tiene una leyenda que dice, o la razón o la fuerza. Y por primera vez, después de la dictadura, Kast es el primer presidente que en su foto en la banda pone el escudo. Por eso puse esa foto al lado de Pinochet. Bueno, existe hoy, a 6 años y más de ocurrida la revuelta, una fuerte disputa por el sentido de lo que pasó. ¿Y por qué son importantes estas disputas? Porque las disputas por la memoria expresan tensiones en torno a lo que se narra, en torno a qué pasó, en torno a cuál es la relación de eso que ocurrió con el presente, y son pugnas que tienen fuertes efectos de legitimación respecto de distintos acontecimientos ocurridos, ¿no? Ya sea respecto de la misma protesta, de la misma revuelta, o respecto de las violaciones de los derechos humanos y de la violencia con la cual fue reprimida. También tiene efecto en relación
quiénes se definen como responsables y también, y es uno de los temas que a mí me interesa mucho, a la construcción de sentidos sobre los derechos humanos. Cuando se debaten los recuerdos, se construyen ciertas posiciones de sujeto que interpretan las violencias, que interpretan los daños y que interpretan la demanda por justicia. De manera muy general, y esto es muy general, voy a decir que podríamos pensar la disputa por las memorias de la revuelta con dos grandes argumentos, ¿no? Por un lado, el primer argumento significa el levantamiento como una amenaza a la estabilidad democrática y del orden público, interpretando la protesta como un delito y reforzado por visiones securitarias que conforman lo que voy a llamar las memorias del caos. Y en segundo lugar, otros grandes argumentos, ¿no? Otro gran posición, ¿no? o lugar de memoria, insiste en el carácter histórico y legítimo como expresión de demandas por la dignidad, por la justicia, por los derechos humanos, y destaca la potencial apertura de la imaginación y acción política que tiene esta revuelta. Y este argumento conforma lo que yo voy a llamar las memorias octubristas. Voy a explicar por qué también hay un gesto político mío en llamarlo, o nuestro, en llamarlo memorias octubristas. Esta controversia contribuye, entre otras cosas, a tensionar los marcos normativos y culturales en los cuales se inscriben los derechos humanos, porque se reactivan memorias de lucha, de resistencia, se amplía el sentido de lo que son los derechos y se desplazan los límites institucionales hacia formas vivas y situadas de lo que son la demanda por los derechos. O sea, esto implica reconocer que lo que entendemos por derechos humanos tiene un correlato directo con las políticas públicas, pero también un correlato directo con las prácticas sociales, políticas y comunicacionales concretas, donde los derechos son interpretados, son disputados, son actualizados y abren o restringen posibilidades reales de su ejercicio. A ver, se debaten, para ser más concretas, se debaten cosas tales como, o cuestiones tales como, ¿hubo o no hubo violación sistemática de los derechos humanos? ¿No? Que es la gran pregunta. ¿Quiénes son sujetos de derecho? ¿Y quiénes deben ser protegidos por el Estado? ¿Son equiparables la responsabilidad del Estado y de los manifestantes por la vulneración de derechos? Porque hay una parte de la institucionalidad que defiende que las violaciones a los derechos humanos fueron cometidas por los manifestantes y las manifestantes contra la policía, que estaba cumpliendo con su deber, o contra el derecho a circular libremente por la ciudad, a trabajar con tranquilidad o a vivir sin ruido, ¿no? Entonces hay una equiparación ahí, o quién es el responsable de defender los derechos humanos. ¿Qué pasa cuando coinciden en una misma persona roles de perpetradoras y de víctima? ¿Cómo inciden estos cruces con otros factores, como género, como clase social, como territorio? Bueno, y otras muchas preguntas, ¿no? Sobre todo pone en jaque y pone en tensión la idea de universalidad de derechos, porque lo que se debate es qué derecho vale más, ¿no? ¿Vale más el derecho a la protesta o vale más el derecho a circular tranquilamente por la calle? O sea, ¿vale más el orden público o vale más el derecho a la manifestación, ¿no? Y bueno, queda claro cuál es la respuesta en general de la clase política a ese debate. Entonces, si se considera evidentemente la protesta y al Estado como un garante, la protesta como un derecho y al Estado como un garante de ese derecho, entonces tendríamos que decir que la limitación de cualquier acción de protesta y manifestación es una ausencia de garantías de ese derecho o directamente una violación a ese derecho. Sin embargo, si se toma como prioridad la seguridad interna y la seguridad nacional y el orden público, entonces las manifestaciones atentan en contra del orden público y son consideradas como un elemento a controlar, ¿no? Como para poder defender el derecho al orden público, entonces hay que limitar el derecho a la protesta. Y digo esto porque, insisto en esto, porque creo que el análisis de las disputas por la memoria tiene que plantearse en torno a esta pregunta, a la pregunta por cómo se entiende y se practican los derechos humanos, no por la
la lista de derechos que se pone ahí en muchas veces en las oficinas, sino cómo se entiende en la vida social, en la vida común, estos derechos y sus garantías. Cómo operan las memorias, entonces, es fundamental para entender cuáles son esas disputas actuales por los derechos humanos, por la seguridad y por la democracia. Entonces, en primer lugar, las memorias del caos son memorias que interpretan la revuelta como una ruptura del orden, como una amenaza a la estabilidad y como un quiebre de la convivencia democrática. Se dice que la revuelta dejó al país al borde del abismo y sumergido en un caos en el cual todavía estaríamos. Claro, el discurso es que todavía estamos en este caos. Por eso también es importante decir eso, porque está claro que el triunfo de la ultraderecha en las últimas elecciones tiene mucho que ver con los efectos de ese discurso. Un discurso, una ultraderecha que gana las elecciones con la promesa de devolver el orden y la estabilidad perdida. ¿Perdida cuándo? Perdida en el estallido social, ¿no? Y el foco principal de estas memorias entonces no está en las demandas, no está en las desigualdades estructurales del país, no está en la masividad de las movilizaciones, sino que está en la violencia, en el desorden y en la destrucción. Es una memoria del caos total, que enfatiza el miedo, enfatiza la incertidumbre y enfatiza la sensación de colapso urbano. Es una memoria que insiste en recordar los incendios, las barricadas, los cortes de luz, la falta de transporte público, ¿no? Que insiste en mostrar un país completamente descontrolado. Hay matices, por supuesto, yo las estoy presentando de manera general, dije, ¿no? Y uno de esos matices está en la atribución de intencionalidad, porque por una parte está la versión de lo que se suele llamar el estallido delictual, ¿no? En vez de estallido social, además, el estallido delictual, que reduce el ciclo de protesta a una explosión de criminalidad. Entonces, el énfasis aquí no está en la ciudadanía movilizada, sino en el saqueo, en el vandalismo y en la violencia callejera. Y esta memoria interpreta entonces el estallido como una oportunidad para que la delincuencia organizada se tome las calles. Calles que, según ese discurso, todavía están tomadas por el crimen organizado. Y que se vincula, por supuesto, con la migración, con el tráfico de drogas traído por colombianos y venezolanos, en Chile, y con todos estos discursos que son tan universales y que conocemos también, ¿no? El tema de Chile. Entonces, y esto lo vinculo con lo anterior, se habla del octubrismo. Y es interesante esta idea de octubrismo, porque el octubrismo, el veneno octubrista, dice ahí, ¿no? El octubrismo es un término usado como un adjetivo calificativo, y es usado de manera muy peyorativa y muy burlesca, ¿no? El octubrista es aquel que cree que por medio de las movilizaciones sociales se puede conseguir algo. El octubrista es un ingenuo, ¿no? El octubrista es un soñador, que de ingenuo y un poco tonto está cercano a la manipulación totalitaria del castrochavismo, por supuesto. Entonces se usa de manera muy burlona y muy despectiva, lo cual es muy maldito, porque ni siquiera es una crítica política, sino que es una burla, ¿no? Es un desprecio absoluto. Entonces, y hace como entonces una idea de que el octubrismo es ser como pasado de moda, rancio. Por eso que nosotros rescatamos la idea de las memorias octubristas, ¿no? Diciendo que no hay que negarla, porque incluso entre la sociedad movilizada hay un departamento de ese, bueno, no, pero nosotros nos defendemos el octubrismo, defendemos... Entonces, sí, hay que defender el octubrismo y por eso usamos ese término. Entonces se habla de octubrismo haciendo referencia a esta mística o estas acciones que caracterizaron a la revuelta, poniéndolas en el plano de lo racional, de la racionalidad absoluta, ¿no? Entonces, se hace referencia con la idea de octubrista a grupos antisistema, que atentan contra la estabilidad democrática, que no valoran el orden y que se confunden con el lumpen y con una violencia irracional. Entonces, por eso también el uso de la idea de estallido delincuencial, enfatizando esta irracionalidad, enfatizando este sujeto irracional, ingenuo, también un poco tonto, ¿no? Que es necesario controlar.
y también afirmando, no solamente negando las violaciones a los derechos humanos ocurridas por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad, sino que afirmando que se violaron los derechos de la policía y de la ciudadanía pacífica que solamente buscaba vivir en paz, trabajar tranquilamente y andar tranquilamente por las calles, ¿no? Entonces, junto con este argumento del estallido irracional y de la delincuencia, también hay otra acusación, que es una acusación que sí le atribuye una racionalidad intencional, ¿no? Y que es la idea de que la revuelta fue un intento de golpe de Estado, ¿m? y que lo entiendo como una maniobra coordinada para derrocar el gobierno. Es una narrativa que le da una cierta intencionalidad política organizada, ¿no?, a lo que fue un fenómeno masivo, espontáneo y descentralizado, ¿no? Y atribuye también, por supuesto, a este complot una intervención extranjera, chavista principalmente, ¿no?, construyendo la idea sostenida por el presidente Piñera. No, pues eso, hasta antes, no antes. Ahí, ¿no? Ahí, esa idea de que estábamos frente, lo que dijo el primer día, ¿no? Mismo 18, estamos frente a un enemigo poderoso y peligroso al que hay que combatir. Estamos en una guerra frente a un enemigo poderoso y peligroso, ¿no? No sé, bueno, esto. Ahora, estas interpretaciones de lo que pasó tienen efectos profundos en la construcción de sentido sobre derechos humanos. Desplaza la atención de la acción del Estado hacia la conducta de los manifestantes. Entonces, las violaciones a los derechos humanos que están documentadas por los organismos internacionales quedan relativizadas o quedan justificadas en nombre de la recuperación del orden público. Por otro lado, debilita la legitimidad de las demandas sociales y las transforma estas demandas en un telón de fondo, nomás, un telón de fondo que es irrelevante frente al protagonismo que adquiere el caos. Entonces, el foco se desplaza desde la desigualdad y las demandas, desde los abusos de las carencias estructurales a la necesidad de la mano dura y del control. Y en tercer lugar, las memorias del caos alimentan también una visión punitiva del espacio público, donde la protesta deja de ser un derecho y pasa a ser vista como una amenaza permanente. La consecuencia es clarísima y obvia en términos de la erosión de una cultura de los derechos humanos y una justificación discursiva para todo el fortalecimiento de las leyes del orden público y ampliación de las facultades policiales. Entonces, en conclusión, las memorias del caos constituyen una forma muy poderosa de reinterpretar la revuelta desde el miedo, desde el desorden y no desde los derechos, la justicia o la participación ciudadana. Y facilita o promueve lo que ha sido el desarrollo de una agenda de seguridad post-2019, ¿no?, donde ahí enumero solamente algunas de las principales leyes aprobadas, ¿no?, con posterioridad a la revuelta, que endurece, que tiene un endurecimiento de las penas, nuevas penas y penas agravadas para saqueos, porte de armas, protección institucional, aumento de las sanciones, protección de la policía, presunción de legítima defensa de la policía y, por supuesto, fortalecimiento del control del orden público. Hace muy poquito, era un estudiante de psicología, 20 años tenía, Gustavo Rico, ¿no?, que le disparó un policía en la cara y le quitó los 2 ojos, y hace muy poquito los tribunales de justicia, de 2 semanas, 3 semanas, ¿no?, decidieron que efectivamente el policía le había disparado en la cara, pero que había sido legítima defensa. Entonces lo declaran inocente. Asumen y aceptan que efectivamente cometió el hecho de dispararle en la cara y quitarle los 2 ojos, sin embargo es inocente porque estas leyes protegen al policía que tiene el derecho a defenderse en el ejercicio de su trabajo. Después, bueno, las memorias de la derrota, perdón, las memorias octubristas, las memorias octubristas las voy a mostrar brevemente, las voy a mostrar en sus 3 matices, porque no son, ninguna de estas memorias es homogénea. Yo las muestro de manera muy general, porque tengo una presentación rápida, ya más son investigaciones que están en curso. Sin embargo, ninguna de estas memorias es
es un bloque absoluto, todas tienen matices, tienen debate, y como decía antes, aquí hay una batalla por la memoria, hay memorias que están en disputa. Lo mismo pasa entre estas memorias, pero también al interior de estas memorias, que tampoco son homogéneas. Y entre lo que nosotras llamamos las memorias rupturistas, uno podría encontrar al menos tres posiciones o tres énfasis. Primero, lo que llamaremos la memoria de la derrota, ¿no? Y llamar al estallido o a la revuelta un intento fracasado de transformación social. Ahora, una cosa importante es que estas memorias parten identificando la revuelta con la demanda por la nueva constitución. Y eso hay que decir que, por lo menos yo, soy absolutamente en contra de eso, ¿no? Yo no creo que la revuelta haya tenido como principal demanda el desarrollo de una nueva constitución. Que es una demanda fuerte y sentida desde hace muchos años, lo es, por supuesto que lo es. Y que era una de las demandas fuertes del proceso, pero no era la demanda, ¿no? También porque una revuelta de estas características no tiene una demanda, ¿no? Tiene una multiplicidad de demandas, ¿no? Dentro de las cuales estaba esa, pero el poner la constitución, la nueva constitución, como la demanda aglutinante de todo el proceso de revuelta es una movida, es una maniobra no lograda más bien por la intencionalidad política que busca resolver institucionalmente, busca salvar a Piñera y busca resolver institucionalmente un conflicto que se les va de las manos. Pero, sin embargo, se instala en el discurso y en el relato sobre el pasado, se instala esta idea de que la nueva constitución era la demanda central de la protesta. Por lo tanto, evidentemente, si la nueva constitución fracasa, la revuelta fracasó, ¿no? Entonces, pone el tema de la derrota identificando el fracaso de la constitución con el fracaso del autorismo, y poniendo en tensión también la potencia transformadora de los movimientos sociales y recuperando otra idea, ¿no? Muy propia de la postdictadura, quizás también de la dictadura, pero sobre todo de la postdictadura, una retórica del fracaso de los movimientos vanguardistas y del peligro de la excesiva politización de la sociedad. En un relato que dice enseñarnos al chileno y chilena que la excesiva politización y polarización social de la Unidad Popular durante el gobierno de Allende nos condujo al golpe de Estado, y que por lo tanto esta excesiva politización y polarización de la revuelta es una nueva irresponsabilidad del pueblo que pone en peligro la estabilidad democrática. El mensaje central entonces es que la radicalización de los objetivos políticos de la izquierda está condenada a terminar mal y a terminar con un nuevo golpe de Estado si no intervienen con fuerza las instituciones democráticas a salvarse a sí mismas frente a este enemigo que no reconoce su peligro, ¿no? Entonces, ahora hay que decir que esta versión del fracaso, yo diría que es no sé qué piensas tú, Paula, pero yo diría que es una de las versiones más presentes dentro, incluso, no solamente del antioctubrismo, sino que ha permeado las bases de muchos de los movimientos sociales, incluso movilizados durante esa época, instalando un clima afectivo de derrota y de frustración. Una entrevista alguien decía hace muy poquito, ¿no? Decía, incluso hay una especie como de pudor político, ¿no? De vergüenza, de pudor, de vernos o de recordarnos con todos esos ideales y con todos esos deseos de transformación. Y ahora nos vemos así exageradamente en la calle, en la primera línea, y decimos, ¡ay, pero qué estábamos pensando! Esa especie como de pudor, de vergüenza, de verse incluso a sí mismos como en un lugar, como en un lugar exagerado, ¿no? Como impostado, performativo, aumenta, ¿no? Esta sensación de fracaso y aumenta la pasividad y la inactividad y la desilusión y la frustración. Y esto sumado también a dos cosas, principalmente, sumado al impacto de la violencia del Estado, a las casi 500 personas con daño ocular, más a los heridos, las heridas, las personas muertas, ¿no? A la falta de reparación, y también sumado a la frustración que significó el gobierno de Boric. Entonces, esto
configura un panorama bastante desolador y desalentador, ¿no? Entonces es una memoria que instala la idea de que la esperanza transformadora quedó completamente anulada y genera una afectividad política marcada por la culpa, el agotamiento y el fracaso. Rescata el impulso transformador inicial, pero lo lee como una ilusión fallida, ¿no? Y refuerza los discursos de la desmovilización y del desencanto colectivo. Y, insisto, opera incluso, yo diría que de manera muy visible, ¿no? Y presente y activa entre los sectores que participaron activamente en la revuelta. Y tiene el efecto de deslegitimar las formas de acción colectiva, de desarticulación del tejido social y político que se generó durante la revuelta y, por supuesto, del abandono parcial o total de cualquier proyecto que suene a radicalidad. Ahora, yo creo que la estrategia política de identificar la revuelta con la demanda de una nueva constitución contribuye a producir estas dos versiones que son bastante, que tienen bastante fuerza hegemónica, ¿no? La criminalizadora y la derrotista, porque entre los efectos de estas versiones está un grave retroceso en las contenciones de los derechos humanos y en la legitimación de esta mano dura y de las leyes represivas. Después está lo que llamamos la memoria épica. Y esto es lo que la derecha llama despectivamente la memoria octubrista, que pone énfasis en el valor de la revuelta misma. Es una memoria que viene de la experiencia, una memoria experiencial que se construye a partir de la experiencia propia y que recuerda la revuelta como algo heroico. Pone mucho énfasis en la afectividad colectiva, tanto en aquella que motivó el estallido como la ira, como aquella que emerge en el cuerpo colectivo de la revuelta. La solidaridad, la esperanza y la potencia transformadora. Se recuerdan las ocupaciones masivas del espacio público, las fiestas, la capacidad de coordinación, la hermandad, la heroicidad, la solidaridad, el valor con que se enfrenta la violencia represiva, ¿no? Es una memoria muy focalizada en los meses de la revuelta, que pese a recordar sus demandas y a comprender su contexto histórico, tiende a encapsularlo bastante, ¿no? O sea, tiende a recordar desde el 18 de octubre, un par de días antes, hasta unos días después del encierro, ¿no? O sea, tiende a producir como un encapsulamiento y a recordar el proceso en sí y de alguna manera, creo yo, promueve también el fracaso, lo que es explicado por la intervención de la institucionalidad política que firma el acuerdo constituyente que habría buscado y conseguido desactivar la protesta. Entonces es una memoria que reivindica la solidaridad, reivindica la coordinación espontánea, las fiestas, la toma del espacio público, el valor, la valentía, ¿no? La calle, ¿no? Exalta a la primera línea como una figura emblemática y considera que el fracaso del proceso constituyente se debe a que fue cooptado por la institucionalidad política. Conserva y transmite el valor simbólico de la revuelta, fortalece ciertas identidades colectivas resistentes, pero tiende a encapsular, como decía recién, la revuelta como algo del pasado, algo que ocurrió, que fue, pero que ya fue, y que también de alguna manera fracasó. O sea, que fue maravilloso, pero que ya se perdió y que no está. Y por otro lado, está vinculado a lo que no voy a alcanzar, pero yo llamaría mucho las resistencias frontales, y ahí yo creo que una clave para poder, no voy a alcanzar ahora, pero me lo quieren preguntar, lo digo después, una de las claves que yo creo que es importante entender es que, como en todo proceso político, hay resistencias que se dan frontalmente, como las de la primera línea, y otras resistencias que son laterales, que son subterráneas y que son invisibilizadas por todas estas memorias. Nos quedan 10 minutos. Sí, ya voy terminando. Entonces, la siguiente. Bueno, en cortito entonces, ¿no? Aunque las memorias que he descrito hasta ahora predominan y hegemonizan las interpretaciones de la revuelta, hay otras memorias que se construyen desde los márgenes, principalmente desde las asambleas territoriales y desde sujetos que hacen o que desarrollan resistencias que son laterales al poder. No son necesariamente confrontativas. Cuando decimos que son laterales no quiere decir que sean menos importantes, ¿no? Sino que son resistencias que
enfatizan la potencia de la organización territorial y de los efectos de politización y de creación de sentido de la lucha política y de la participación misma. Es la idea de, esto lo desarrolla James Scott, tiene que ver con la idea de poder de resistencia de Foucault, es muy desarrollada en América Latina por Pilar Calveiro, ¿no? La idea de que una cosa es la confrontación del cuerpo frente a la policía, como es la de la primera línea, y la otra son estas formas de resistencia que no se agotan en la protesta, que no ponen el cuerpo directamente frente a la violencia policial y que sin embargo ejercen otro tipo de relación social en el marco de la acción colectiva, ¿no? Como es el arte, la red de cuidados, la red de archivos, ¿no? Bueno, ahí yo creo que se ve muy claramente el hacer comida, ¿no? Al interior durante la protesta, o a mí esa foto de abajo que me encanta, que es esa es en Valparaíso, que es una señora tomando té, y es una señora que todos los días a las 5 de la tarde, en un horario de mucho tráfico, se sentaba en la calle, en una esquina muy congestionada de tráfico, sacaba su mesita, su radio a pila y su tacita de té, y tomaba té y escuchaba radio. Era la apropiación del espacio público, ¿no? Para una actividad cotidiana. Ahora, una cosa interesante y muy importante es que no es una cosa o la otra, porque esta señora podía estar ahí tomando té porque la primera línea, como se ve, paraba el tráfico y paraba la policía, ¿no? Si no estuviese la primera línea parando a la policía, la señora no podría estar tomando té. Pero lo que quiero enfatizar es que las resistencias frontales suelen ser lo más visible. El enfrentamiento con la policía, las marchas, la ocupación de las plazas, las barricadas, los cánticos, que obliga a un gran despliegue de energía y busca romper los límites del sistema. Pero, y abren el espacio de posibilidad para estas otras resistencias, que son estas otras resistencias que liberan, que transforman lo simbólico, ¿no? Que ejercen otro tipo de relación social, que muestran que la solidaridad, por ejemplo, es posible, que no solamente la competencia y la individualidad es la única forma de relacionarse con los demás. Estas resistencias laterales son las que sostuvieron las revueltas de los márgenes. No se enfrentaron directamente al poder, sino que socavan el poder desde sus bases simbólicas y materiales. Las brigadas de salud que atienden a los manifestantes heridos, las comisiones de derechos humanos que documentan la represión, los coros, ¿no? Los muralismos, ¿no? Que crean, que muestran que otro mundo es posible. ¿Y por qué me detengo en esto? Estaba previsto que sonara esa música, pero bueno. Buenísimo. Estas memorias, que yo llamo las memorias de la potencia, son construidas no en relación con la institucionalidad, la nueva constitución, ni la heroicidad, sino con las resistencias laterales y subterráneas. ¿No? Es lo que Scott llama la infrapolítica, y que para él forma parte de este arte de la resistencia como creación de un espacio para subculturas disidentes. Son prácticas variadas que incluyen la posibilidad de resistencias cotidianas e indirectas y que generan espacios y relaciones que permiten, al menos temporalmente, la afirmación de la dignidad y el valor de los seres humanos. Es el caso, por ejemplo, de las asambleas territoriales, que desarrollaron distintas prácticas materiales y simbólicas que construyen una territorialidad propia. Es el caso, como decía antes, de las brigadas de salud, que atienden a los heridos cuando los sistemas públicos de salud no los atienden,
¿no? Y es una memoria menos visible, es una memoria muy lateral, muy invisibilizada, que no se ve y que se construye desde las resistencias laterales, particularmente desde las asambleas territoriales, desde las redes de cuidado, desde la cultura popular, comunitaria y experiencias que continúan más allá del proceso constituyente. Si me preguntan hoy día, ¿qué queda de la revuelta? Yo diría, esto es lo que queda. Quedan estas experiencias, que no son muy visibles, que nadie estudia tampoco, ¿no? Y que no se ven. Y sin embargo, están ahí. No todas, pero hay muchas que están ahí. Isabel, perdón, ¿y por qué de la potencia? Porque rescatan la potencia en términos de pensar el presente y el futuro, que tienen otras formas de resistencia y de acción social. Y que tienen, así como las otras memorias tienen más bien el efecto de retroceso en términos de derechos humanos, estas memorias abren una posibilidad de la potencia del ejercicio de los derechos. No centran su horizonte en el ejercicio, en el éxito institucional, como la Constitución, sino en la justicia social, en la dignidad, en la construcción de la democracia radical y en los derechos humanos como base para la convivencia. Y hacen uso de estas memorias subalternas, micropolíticas, territoriales. Mantienen viva una capacidad organizativa y de sentido político y colectivo. Bueno, en un momento histórico que está marcado por el avance del negacionismo en el mundo, ¿no? No solo en Chile, del negacionismo, de los avances del autoritarismo y del miedo convertido en política. Rescatar estas memorias resistentes no es un ejercicio nostálgico, sino que es un acto profundamente político. Las disputas por la memoria son disputas por los sentidos de los derechos humanos. ¿Por quién merece ser protegido o protegida? ¿Por qué violencias se reconocen y se legitiman? Estas memorias del caos, que llamamos memorias del caos, buscan reducir la revuelta al desorden y la amenaza y desplazan la atención desde las violencias de Estado hacia la conducta de quienes protestan. Las memorias de la derrota nos condenan a la resignación. Las memorias épicas nos consuelan, pero no nos permiten pensar el presente ni imaginar otros futuros posibles. Frente a ello, estas memorias resistentes, que estamos llamando memorias de la potencia, que emergen desde las calles, desde las brigadas, desde las asambleas territoriales, desde los cantos, los murales, las redes de cuidado, son las memorias que no nacen de los tratados ni de las instituciones, son las memorias que nacen desde las luchas colectivas, por la dignidad, por la justicia y por la vida común. Y como muestra el propio ciclo de la revuelta, estas memorias que se construyen desde abajo tienen la capacidad o la potencia de abrir los horizontes de lo que entendemos por derecho, incluso cuando el poder intenta reducirlo. Por eso defender estas memorias hoy día es también defender la posibilidad de un futuro distinto, de un futuro más justo e igualitario, de una democracia radical. En tiempos en los que se promueve la mano dura, se criminaliza la protesta y se van reescribiendo los hechos para justificar la represión. Recordar puede ser una forma de resistencia, puede, no digo que lo sea, puede serlo y puede no serlo, como hemos mostrado con esas otras memorias, ¿no? Y recordar estas estrategias distintas de resistencia al mismo tiempo que recordar a quienes fueron heridas, perseguidas o silenciadas, recordar la solidaridad, las formas de organización, la valentía de vivir en comunidad. Porque en estas prácticas que son aparentemente muy chiquitas, muy pequeñas y que muchas veces invisibles y que no tienen mucha potencialidad, lo que nos enseña la revuelta es que la resistencia no solamente enfrenta al poder, sino que también crea mundo. Y mientras existan memorias capaces de transmitir esta experiencia de dignidad colectiva, ninguna narrativa del miedo puede cerrar completamente el horizonte de justicia. Porque como nos decía Salvador Allende, tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza, y la historia es nuestra y la hacemos. Muchas gracias.